Este es el segundo encuentro del Grupo Paternal, que tenemos siempre la dificultad de explicar qué somos, ¿no? Bueno, somos un espacio, un grupo de gente amiga de distintas pertenencias políticas que, preocupados ante la situación de la ciudad de Buenos Aires y del país en su conjunto, conformamos este espacio fundamentalmente a partir de este interrogante que tiene que ver con cómo salimos de esto, ¿no? Esta idea de juntarnos a pensar desde nuestras identidades, nuestras identificaciones, nuestros lugares, nuestras trayectorias, pero con una perspectiva de futuro, conscientes de la necesidad de concretar o de generar este tipo de espacios. Así que les agradecemos muchísimo la presencia. Hicimos un primer encuentro hace un tiempo en Parque Chas con distintos expositores, expositoras que participaron. La idea de estos espacios es pensar transversalmente, no una mesa de educación o una mesa de ciudad o una mesa de desigualdad, sino que las personas invitadas, cada una desde sus ámbitos de trabajo, de reflexión, puedan compartir este espacio y ayudarnos a pensar y problematizar sobre distintas situaciones. Tenemos un panel de lujo que voy a ir presentando en la medida en que vayamos avanzando con este encuentro. Quería simplemente comentarles que la idea de este cruce, de este encuentro, tiene que ver con poder pensar tres grandes cuestiones: las desigualdades, la ciudad y la vida urbana en su conjunto, y la educación, ¿no? Tenemos personas que cada una de sus ámbitos de trabajo vienen generando reflexiones sobre estas cuestiones para poder problematizar y salir también de análisis más maniqueos que oponen inclusión o calidad, por ejemplo, en el caso de la educación, poder pensar también en los procesos de fragmentación educativa y también de segregación urbana, con el uso de la ciudad, con las posibilidades de disfrute que tienen lugar en una ciudad como Buenos Aires, que es una de las más ricas del país, pero también una de las más desiguales, con múltiples ejes que se cruzan, que tienen que ver no solamente con desigualdades más clásicas en términos de ingresos, sino también con la producción o la reconfiguración de desigualdades más en términos casi de pares categoriales, de cercanías, de disputas y de jerarquías. Y para eso tenemos un grupo de gente invitada que también nos ayude a pensar el futuro, es decir, cómo el desafío no solamente de quedarnos en diagnósticos, sino también de poder proyectar algunas ideas que no sabemos bien hacia dónde nos llevarán, pero que creemos que es indispensable para este momento. Así que nuevamente agradecerles por la presencia y voy a presentar muy rápidamente a Alejandro Katz, Mariana Heredia, Manuel Becerra, y está llegando Ana Worman. Así que iba a comenzar Ana, además vamos a invertir el orden y vamos a empezar con las palabras de Manuel Becerra. Manuel es profesor en Historia en uno de los colegios de la ciudad de Buenos Aires, desde secundario, y también es especialista en diseños curriculares y uno de los coordinadores del portal Gloria y Lor, que es un portal hecho por docentes y que ha sido en el ámbito educativo, para quienes trabajamos en esos lugares, una gran referencia, y ha movido también el avispero en función de la incorporación de nuevas discusiones. No dije que cada uno va a tener unos 10, 12 minutos. Al principio había hecho 20 y me tiraron con todo, pero bueno, también tenemos tiempo, con lo cual si nos pasamos un poco no pasa nada, pero sí queremos dejar unos minutos para el intercambio, que este sea un foro efectivamente colectivo y que podamos discutir, conversar, comentar y aportar preguntas y sugerencias luego de la presentación del panel. Así que gracias a las personas invitadas, y sin mucho más preámbulo, que ya lo hice demasiado largo, vamos a comenzar. Manuel, te escuchamos, y voy a tener el rol también incómodo de ir marcándoles un poco el tiempo. Bueno, gracias Pedro por la invitación al Grupo Paternal. En esta invitación aparecía esta idea de pensar, un poco la ciudad y
cuando se habla de segregación en educación hay una categoría que se usa hace mucho tiempo, que es la de circuitos diferenciados, donde las familias suelen mandar a sus hijos, en principio se pensó dentro de la escuela pública y la privada, y después se fue complejizando bastante eso, porque hay escuelas privadas subsidiadas que están en barrios populares, y hay escuelas públicas que también están un poco cooptadas por las clases medias, ilustradas y altas. Y eso es algo que se fue dando, digamos, por inercia, sin demasiada intervención de parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del tiempo. No es que esto es un problema de los últimos 15 años, sino que es algo histórico, porque en la Ciudad de Buenos Aires siempre hubo mucha educación no pública, antes incluso de la conformación del Estado, con lo cual todas las escuelas de la Iglesia, digamos, ya había una base sobre eso, sobre la que nunca se intervino. A medida que fue pasando el siglo XX, eso fue generando estos circuitos diferenciados, donde hay familias que deciden enviar a sus hijos a escuelas privadas o escuelas públicas, por ejemplo, las que dependen de la Universidad de Buenos Aires o similares, y también escuelas públicas incluso del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que están como señaladas que, bueno, acá manda a sus hijos mi compañera en el CONICET, y ahí hay todo un circuito que se arma, que está estudiado esto, donde las familias eligen a las escuelas de sus hijos no pensando en la propuesta educativa, el proyecto educativo que tenga la escuela, sino en el ámbito de sociabilidad entre pares adultos que sucede ahí. O sea, yo quiero que mi hija vaya con la hija de mi amiga pianista, porque la conozco del secundario y así. Eso es un problema en términos de una vida en común, porque se va reproduciendo un poco la dinámica de la burbuja, que se viene en realidad reproduciendo hace muchísimo tiempo, pero se consolida eso. La riqueza en la educación está en el cruce, ¿no es cierto?, de distintas experiencias de clase, distintas experiencias sociales, distintas experiencias económicas, distintas experiencias culturales. En ese cruce y en esa convivencia, incluso sin soportarse demasiado. Hoy discutí con una compañera que la idea de la escuela es que los pies estén con gente que no soportan también, y aprendan a estar con gente que no se bancan, además de estar con sus amigos, y aprender a convivir con gente que no se mancan y con gente que los puede sorprender, porque traen otro tipo de capital afectivo, cultural, y lo ponen en juego. Yo creo que la cultura digital de los últimos 15 años agrava esta idea de los circuitos diferenciados, porque le suma una demanda adicional, ¿no?, a las familias. Por un lado, con este concepto de la escuela on demand, que por ahí Pedro lo ha mencionado en algún momento, de que las familias le piden a la escuela distintas demandas que por supuesto se contradicen entre sí, porque la escuela es una institución moderna que tiende a un horizonte común y cada familia tiene sus propias expectativas sobre eso, y empieza a tironear mucho familias que por supuesto tienen una gimnasia de reclamo frente a las instituciones. Aparece la escuela on demand a partir de la cultura digital, pero después de la pandemia, con un panóptico digital que se armó ahí, lo llevó como medio al extremo, porque ya había familias y padres y madres que estaban mirando la clase que estaba recibiendo su hijo en vivo, en Zoom, y también revisando los materiales que llegaban, etc. Esta transparencia total de la escuela abre un frente para que las familias con más, repito, gimnasia de reclamo y con más poder de fuego, porque tienen amigos periodistas, porque tienen amigos abogados, porque tienen amigos en el gobierno, etcétera, 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 o sea, tienen un capital social bastante potente, puedan hacer de la escuela lo que quieren, digamos. Y si bien la escuela debería ser una institución que en todo caso tome alguna de esas demandas, porque hay muchas cosas que funcionan muy mal y efectivamente las familias tienen derecho a hacer esas demandas, tampoco es cuestión de que la escuela sea que esté cooptada por una familia y que esté dirigida por una familia, como sucede en Estados Unidos, y está estallado con las tensiones, con la polarización que sucede en Estados Unidos y otro tipo de tensiones adicionales que todavía no existen en Argentina, pero allá está volando todo por el aire, en términos educativos. Esto es un problema que yo veo como docente y también como docente, viendo a mis compañeros, compañeras que trabajan en estas escuelas. Yo trabajo en una escuela donde las familias tienen determinados perfiles, pero hay una variedad importante en este sentido. Y una de las ideas sería, bueno, tratar de que las familias más comprometidas con la educación pública, tengan una acción de decir, bueno, yo voy a mandar a mi hijo a una escuela que tal vez no tenga la mejor
fama dentro de mi circuito de sociabilidad y que capaz que son hijos e hijas de empleadas domésticas o de vaya a saber quién en realidad, pues tampoco es cuestión de interesarse. Pero es cierto que esa sería, digamos, un planteo ético, ¿no? O sea, bueno, estaría bueno que tomen esta decisión, pero si la familia no tiene el incentivo para tomar una decisión, es una decisión ética nada más. O sea, yo voy a militar esto, entonces voy a mandar a mi hijo, vaya a saber a dónde. Y ese tipo de incentivos medio éticos o morales, la verdad que no funcionan. Lo cierto es que la escuela debería ofrecer, o el sistema educativo debería ofrecerle a las familias algo que a las familias les interese para mandar a sus hijos ahí. Una discusión de este tipo se armó con el tema de la jornada simple y la jornada completa, que fue una flor de discusión. A mí me parece que la jornada completa, en términos de construir un horizonte común, de que los pibes estén más tiempo en la escuela, etcétera, etcétera, está muy bien. Pero hay familia que dice, no, porque mi hijo va a piano, mi hijo hace karate, mi hijo hace reiki, aprende japonés antiguo. Bueno, ¿querés un horizonte común? Está esto. Y que vaya a aprender japonés los sábados. O sea, es un poco brutal como lo estoy diciendo, pero hay algo de eso ahí. No se puede tomar todo eso. Acá hay una jornada completa, es un lujo la jornada completa, para que un gobierno ofrezca más jornada completa, bueno. Pero bueno, ahí hay una discusión que me parece muy interesante y la respuesta que tuvo esa discusión. Después hay cuestiones laborales de los docentes ahí que tienen otras dimensiones en juego. Ahora, en términos de lo que es la oferta para las familias de la ciudad y del conurbano, a mí me parecería bastante bien, pero bueno, ahí se armó toda una tensión, ¿no? Y como demandar, digamos, una postura ética acorde a lo que a uno le parecería mejor es inconducente. Por supuesto que habría políticas públicas que habría que desarrollar. Políticas públicas que, como en la jornada completa, bueno, van a tener un horizonte de conflicto. Y el problema con las políticas públicas es que hay que ser gobierno para hacer políticas públicas, y en esta ciudad ser gobierno está un toque difícil. Entonces ahí hay que armar una discusión que ya excede por ahí esta mesa, porque tiene que ver con coordinaciones que sean en otros niveles de discusión político-partidaria, legislativa, rosca, etcétera, etcétera. Y ahí ya es otro panorama, es otro mapa, que educación tiene sus propias dinámicas también, unos problemas gigantescos. Pero bueno, en caso de suponer que ese es un horizonte posible en el mediano plazo, hay políticas públicas que la Ciudad de Buenos Aires podría desarrollar que no solamente podrían tender a que las escuelas tengan una oferta más atractiva para un arco amplio de familias de distintos estratos sociales, culturales, sino que además la ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad instalada bastante alta que no se usa, y es dramático esto, que no se usa, por ejemplo, para pensar el eje educación y trabajo. Hay una capacidad instalada en la ciudad enorme, de, por ejemplo, institutos superiores de formación técnica, que es una oferta del sistema educativo en Argentina, esto está en todo el país, a la que no se le da mucha pelota. Y en esa parte del sistema educativo a la que no se le da mucha bola, eso depende del INET, pero no tiene mucho incentivo, en esa parte del sistema educativo hay una llave que nadie se le ocurre ir a decir, che, tenemos esta oferta, que existe, es formal. En la Ciudad de Buenos Aires es gigante. Y seguramente muchos de ustedes jamás escucharon hablar de un Instituto Superior de Formación Técnica. Y muchos pibes y pibas de la Ciudad de Buenos Aires que necesitarían esa trayectoria de formación tampoco escucharon hablar, porque la Ciudad de Buenos Aires no le da bola a eso. Tiene una página muy linda, la agencia de aprendizaje, a cargo de una funcionaria que no parece estar muy a tono con lo que conduce, donde uno se mete ahí y encuentra ofertas interesantísimas, pero después uno escarba un poco y dice, bueno, acá una oferta de programación, un curso de programación. Se entera lo que hacen ahí y dice, mira, es un desastre ese curso de programación, está muy mal hecho. Yo después fui e hice uno en la UTN, que era una maravilla. ¿Cuánto te salió? 50 lucas. Es decir, la ciudad no tiene 500 becas de 50 lucas para que el curso de programación se canalice vía UTN y después formar de Sí la tiene. Le sobra la plata a la Ciudad de Buenos Aires para hacer eso. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con un tema bastante caro a la discusión, tiene que ver con la lectura y la escritura.
Todos los chicos salen de quinto año, no saben leer y escribir, tienen problemas ahí. Eso tiene un montón de dimensiones que intervienen. Pero de nuevo, la Ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad instalada para elaborar un plan de mediano plazo, agresivo, con evaluación agresiva. De hecho, la provincia de Buenos Aires algo de eso está haciendo. Entonces, bueno, vamos a ir por este lado y de acá, los próximos 4 años, los chicos de 6 a 8 años tienen que estar alfabetizados. La capacidad instalada está. O sea, hay algunas dimensiones que podrían tender a una relación más amigable y a conciliar la cuestión de la inclusión y la calidad con el trabajo por un lado, con la lectura y la escritura, que es un tema bastante que se discute mucho, por el otro, y la Ciudad de Buenos Aires le sobra para desarrollar un montón de cosas para las que no hace falta gran imaginación. Digo, los institutos de formación técnica existen. O sea, pero bueno, hice un recorrido como muy veloz entre algunas de estas cuestiones vinculadas a cómo nos relacionamos también con los otros y las otras en la ciudad y con nuestros pares, con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos y vecinas, y qué decisiones se toman en función de lo educativo, ¿no? Y qué decidimos compartir con nuestros vecinos, vecinas, conciudadanos y conciudadanas y compatriotas. Y cómo en realidad los últimos 15 años, no solamente por el gobierno de Macri, del gobierno del PRO en la ciudad, sino más en términos de lo cultural, digo, la cultura digital, la customización de absolutamente todo consumo, eso permea también. Yo quiero que la escuela de mi hijo sea imagen y semejanza de lo que yo quiero. Eso es un problema y se va agravando, entonces yo no sé cómo se sale de eso fácilmente, porque eso es muy, muy potente en términos culturales. Y después, bueno, distintas políticas públicas posibles para empezar a abrir un poco el juego, para lo cual, como dije, habría que ganar las elecciones y tener una legislatura amiga y un poder judicial también amigo, porque el poder judicial que está complicado. Así que bueno, un poco ese era el panorama que tenía para tener. Perfecto, gracias. Impecable aparte con el tiempo. 12:22. Espectacular, te ibas a ganar 2 minutos más y muy bien. Bueno, muchas gracias. Clarísimo, vamos a continuar con Ana Wortmann, que precisamente trabaja temas de clases medias y de consumo culturales, así que tenemos ya un primer cruce a partir de las cuestiones que señalaba Manuel. Ana es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del área de estudios culturales del Instituto Gino Germani y también es docente en la UNTREF. Así que, Ana, te escuchamos, gracias de nuevo. Un gusto estar acá con los colegas. Bueno, a mí me tocaba reflexionar sobre la ciudad y como yo trabajo sobre consumos culturales y durante mucho tiempo trabajé sobre públicos de cine, primero voy a empezar a hacer alguna referencia a ese tema y después voy a ir más a la cuestión social, que es un poco lo que me parece lo que más nos preocupa. Pero en la cuestión de los consumos culturales hay una pista que nos lleva a la cuestión social. ¿Qué es la ciudad, no? ¿Y qué es lo que nos imaginamos, digamos, en el mundo moderno con lo que es la ciudad? Siempre la ciudad se pensó como el lugar del progreso, aunque es una palabra que ya está un poco en desuso ahora o no tiene el sentido que tenía en la primera modernidad, pero tenía que ver con la movilidad social, con este proceso de ir del campo a la ciudad para tener mejores servicios, poder estudiar, ¿no? Las migraciones tienen que ver con eso, ¿no? Tanto las migraciones internacionales como las migraciones nacionales, con ir a la ciudad y más que todo la ciudad de Buenos Aires, en el caso que habláramos de la Argentina. Entonces, en relación con esto, digamos, con la expectativa que uno tiene acerca de qué es lo que busca en la ciudad, ahí me encontré con un texto de hace unos poquitos años de Richard Sennett, un sociólogo americano, que habla de la ciudad abierta, y me pareció un concepto que nos venía bien para iniciar esta reflexión, ¿no? ¿Qué sería la ciudad abierta, ¿no? Y un poco Buenos Aires tenía o supo tener de una manera caótica y por su propia historia algo de eso de ciudad abierta, ciudad a la cual todos querían ir,
incluyente en algún sentido, había posibilidades, la educación pública era fuerte, hay salud pública, digo, a diferencia de otros países que si uno le pasa algo tiene que pagar, digo, hay accesos públicos, ¿no? Y bueno, ¿y hacia dónde estamos yendo? ¿Sigue siendo una ciudad abierta Buenos Aires? Con respecto a la cuestión de la cultura, bueno, muy tempranamente y por instancias de la forma en cómo se compuso la sociedad argentina, el peso que tuvo el anarquismo y el socialismo en la configuración de espacios culturales independientes, que no es un invento del 2001, sino que tiene una larga tradición, el tema de los espacios culturales, se fue generando todo un desarrollo cultural muy significativo y diferenciado con respecto a las élites, ¿no? Teatro independiente, hay una larga historia de teatro independiente, la historia del tango, el cine, las industrias culturales, la industria editorial vinculada también a los partidos, bueno, al anarquismo, al socialismo, las bibliotecas populares, etc. Bueno, todo eso fue muy significativo y también lo que fue muy significativo fue el público de cine, ¿no? Todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires tenían salas de cine y era como la salida de la clase media que se estaba conformando. Ese proceso, vamos a ir muy rápido, ese proceso empieza a transformarse con los cambios que se dan a nivel global en el capitalismo, en la dinámica de las ciudades. Empiezan a cerrarse los cines de los barrios, la ciudad de Buenos Aires hacia los 80, 90 empieza a transformarse, hay como una dinámica económica diferente, aparecen los complejos multicines que se van como colocando en lugares más adinerados de la ciudad, ¿no? La zona norte, cerca de las autopistas, ¿no? Como en congruencia con el tema del crecimiento de los countries. Y efectivamente hay toda una serie de datos sobre cómo cae el consumo de cine en el centro de la ciudad y crece en el norte. Bueno, hay toda una serie de tesis y de hipótesis con respecto a eso que, digamos, dan algunas pistas para pensar lo siguiente, ¿no? Hay quienes hablan de una elitización del consumo de cine, lo cual es, digamos, es realmente muy significativo afirmar eso, porque cuando apareció el cine tenía que ver con las clases trabajadoras y con la conformación de una ciudad industrial. Como decía un sociólogo inglés, Raymond Williams, el público de cine se hizo yendo al cine, no es que tenía una formación particular, nada por el estilo, sino que es un público que se hace de eso, de la práctica de ir al cine, no de ponerse a estudiar ni de por herencia de los padres, no. O sea, no tiene nada que ver con la historia de los públicos o del consumo de las artes visuales, como se dicen ahora. Entonces, bueno, esa conformación social del público de cine, eso empieza a transformarse y empieza a aparecer esto que hablan de la elitización del consumo de cine. Y notablemente ese proceso de transformación de los públicos de cine aparece junto con la transformación de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que se hace cada vez más desigual entre el norte y el sur. Esa hipótesis de la elitización del consumo cultural uno la puede advertir en varias cosas. Yo hace poco recibí una encuesta que se hizo de la Feria de Editoriales Independientes, que tuvo un éxito impresionante, en un barrio también casi gentrificado, o sea, en el sentido de, bueno, que es un barrio que tiene que ver con la transformación de la ciudad de Buenos Aires, la conformación de distritos creativos, que es algo que impulsó el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires como una manera de desarrollo económico asociado a la cultura, y muchos de los eventos se hacen en Chacarita. Va muchísima gente y demás, y hay una encuesta muy interesante que leí hace poco donde y que eso me llamaba la atención justamente porque las editoriales independientes acá eran editoriales derivadas de la clase trabajadora y de un proyecto político-cultural del anarquismo y del socialismo a principios del siglo XX. Y ahora las editoriales independientes están más asociadas como una especie de, no sé si es élite, pero una clase media
universitaria, con un alto nivel de calificación y que tiene poder de compra de libros. O sea, ahí hay también un proceso de elitización del consumo cultural. Y también se puede observar ese cambio en muchas políticas que, digamos, que obviamente esa no debe ser la intención, pero digo, si uno hiciera una evaluación de las políticas culturales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno lee las encuestas, ¿quiénes van? Los universitarios. La noche de los museos, uno lee la encuesta, ¿quiénes más van? Gente que tiene alto nivel de calificación. Ella iba al museo y ese día va para, digamos, porque le da como una connotación festiva a la visita al museo. Las políticas que tienen que ver con el teatro independiente también, digamos, justamente el teatro independiente, al igual que el cine y la industria del libro independiente, como decía, tenía que ver con cierta tradición, digamos, crítica, alternativa, y sin embargo, ¿quiénes van? Las personas que tienen un alto nivel de calificación, profesionales, emprendedores culturales, como se dice ahora, etc. Entonces, bueno, ¿de qué está hablando este consumo cultural, ¿no? Y ahí esto nos lleva a la cuestión social, que es lo que estamos viviendo todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunos datos, digamos, que son muy significativos, que son, bueno, lo que vemos todos los días, el crecimiento de la pobreza, básicamente en la zona sur de la ciudad, y una creciente desigualdad entre el norte y el sur. Y un fenómeno, y hay dos fenómenos, digamos, que quisiera señalar con respecto a esto, ¿no? Uno es el crecimiento de los inquilinos. Se habla de una inquilinización de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En relación incluso a datos que había de 1947, la proporción de inquilinos va increyendo, ¿no? Es mucho mayor la proporción de inquilinos que de propietarios. Y con respecto a los alquileres, también lo que se está produciendo es que, como los alquileres son cada vez más caros, hay una migración de la ciudad hacia el primer cordón del conurbano sur y del oeste también. Y otro fenómeno que da cuenta de esa creciente desigualdad social es el crecimiento de las villas. Bueno, que como bien señala Agustín Salvia, que es un investigador de la pobreza en la Argentina, bueno, antes las villas eran un lugar transitorio y ahora es un lugar que se estaciona y crece cada vez más. O sea, ahí hay toda una disputa por los datos también, porque depende de quién haya hecho la medición, ahí también se ve la grieta, porque hay un sector que dice que son 150.000 los habitantes en las villas y una investigación que hizo un sector de un grupo que es el Centro de Estudios Metropolitanos vinculado con la Universidad Jauretche, dice que son 400.000. Es una proporción altísima con respecto a los 3 millones de habitantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahí hay todo un tema que tiene que ver con el crecimiento de la pobreza urbana, la economía informal, o sea, qué es lo que está pasando con la dinámica del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Y es notable porque si bien esto viene creyendo ya desde el momento antes del PRO, digamos, ya desde el kirchnerismo, justamente por el crecimiento económico que vivía el país hasta el 2011 más o menos, había mucha migración de los países limítrofes justamente buscando trabajo acá, y lo que ocurrió que como después el país se estancó, ahí quedaron, o sea, no hubo desplazamiento de población y siguen creciendo. Entonces, bueno, ahí hay toda una pregunta, me parece que ya estamos, ¿no? 2 minutos si quieres cerrar. Me parece que ahí hay toda una pregunta con respecto a, bueno, cómo intervenir desde la política, desde las políticas culturales, cómo generar espacios en común, justamente que esa era una de las preguntas del documento de esta mesa, ¿no? ¿Cómo hacer para que vuelva a haber espacios en común? Justamente porque lo que se observa es que hay una creciente fragmentación urbana. O sea, si antes había más mezcla, ¿no? Y de hecho hay textos sobre Buenos Aires, ciudad de mezcla, ¿no? Bueno, ahora no. Buenos Aires es un poco el ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial con otras ciudades del norte global, ¿no? De la creciente fragmentación urbana, de la creciente desigualdad, de la dificultad de alquilar.
de la precariedad en el habitar, ¿no? De no estar mucho tiempo en un lugar y de estar circulando. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso a nivel social? Entonces, bueno, ahí hay todo un problema de fondo, que no es solo de la ciudad de Buenos Aires, que es un proceso que tiene que ver con la dinámica del capitalismo mundial, ¿no? Sobre la financiarización de la economía y cómo eso redunda en las grandes ciudades, ¿no? Y eso lleva a la especulación inmobiliaria, etcétera. Y bueno, y cómo el Estado debería intervenir en términos de políticas de vivienda, o sea, que la vivienda no sea algo, digamos, que sostenga la especulación financiera, sino que vuelva a ser un bien social, ¿no? A través de créditos, en fin, estoy hablando de una utopía, ¿sí? Pero me parece que ahí hay un problema muy complejo realmente con el tema de la vivienda, el bien común, el bienestar, el estar con los otros. Bueno, muchas gracias. Impecable, y planteaba ya algunos cruces con la presentación de Manuel, en el sentido de, hablabas de gentrificación, Manuel señalaba esto también de la colonización de ciertas escuelas, que refieren también a cuánto nos cruzamos con otros y otras personas, cuánto soportamos estar con otros y otras distintos, y cuánto uno puede hacer uso efectivamente de las instituciones, de la ciudad, de la vida en común, y esa proyección, ¿no? Citabas a Sennett, y esta idea también de la ciudad garantiza el anonimato, y si en realidad cada vez circulamos por espacios donde conocemos solo a aquellas personas más cercanas, ¿dónde queda la posibilidad de la sorpresa, del encuentro con gente distinta? Vamos a continuar con la presentación de Mariana Heredia. Mariana es socióloga, investigadora del CONICET, docente y directora de la maestría de Desarrollo Económico, ¿no? Sociología Económica del IDAIS, de la Universidad Nacional de San Martín, y recientemente sacó este libro que se llama El 99% contra el 1%. Vamos a hacer algo de propaganda a siglo XXI, después pasamos el tarifario. Así que, bueno, muchas gracias, Mariana, y nos parecía fundamental sus palabras para ayudarnos a pensar las desigualdades también desde nuevos ejes y nuevas perspectivas, y no solamente de aquellas miradas más clásicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer conversar sobre estas cosas, aun cuando sea un momento un poco oscuro, ¿no? Lleno de incertidumbre y de pesimismo frente a lo que se viene. Y yo diría, parte de ese pesimismo tal vez se alienta de la idea de que vamos a poder reconquistar lo público solo si ganamos elecciones y tenemos recursos. Entonces, yo querría por lo menos subrayar la oportunidad que significa aprovechar esta situación de perplejidad, de agotamiento, yo diría, de ciertas narrativas, para poder pensar lo político, lo público, lo igualitario, desde otros ángulos complementarios tal vez a los que predominaron hasta ahora, ¿no? Yo creo que la sensibilidad social de izquierda, de centroizquierda, no sé, atraviesa una crisis larga, ¿no? De identidad, que se ha resuelto parcialmente acompañando el reclamo de las efervescentes minorías de estos últimos años, la expansión de los derechos, el acompañamiento de los movimientos de nueva izquierda en América Latina que se sucedieron después de la crisis del neoliberalismo, pero digamos, yo creo que ha sido más eficaz en cuestionar lo anterior que en construir algo diferente. Y que además cuestionó lo anterior muchas veces demonizándolo, y yo creo que la demonización no es buena, ni siquiera cuando parecía ser más legítima porque se dirige hacia los más ricos y poderosos. Esa es un poco la idea del libro, ¿no? Que esta emotividad, esta belicosidad en contra de las minorías puede resultar catártica, puede construir comunidad, pero no necesariamente construye, me parece, un horizonte superador en el que estamos, y me preocupa que nos sentemos a esperar a ganar las próximas elecciones y a que se vuelva a dar otro boom de los commodities para entonces tratar estos temas que me parece que, como tanto Ana como Manuel señalaban, tienen rispideces que están en el corazón mismo de esa sensibilidad igualitaria y de izquierda. Yo diría que están en el corazón mismo porque esta idea de un 1% malvado y todopoderoso ofició como una triple coartada. Una coartada es
desresponsabilizando, ¿no?, al 2, al 3, al 4, al 5, al 10%, que también le fue bastante bien en estas transformaciones relativamente recientes. Una segunda coartada que se relaciona directamente con la anterior, que es creer que hay soluciones mágicas, que si les arrancamos la riqueza a esos millonarios de un día para el otro vamos a conquistar la igualdad y la felicidad por asalto. Y una tercera coartada, que es la que más me preocupa y la que me parece que más nos convoca, que es la de cierta pereza intelectual, ¿no? La de contentarnos con la emoción, cuando en realidad la sensibilidad social y, si se quiere, la sensibilidad de izquierda siempre le puso a las ideas y a la razón un lugar de capacidad de iluminar, ¿no?, los problemas del presente en pos de pensar el futuro. Entonces, por eso me parece que el desafío es pensar lo público en un contexto de ajuste, como aquel en el que estamos y aquel en el que vamos a estar probablemente por algunos años. Y eso supone pensar un 99%, o en todo caso una sensibilidad mayoritaria, que me parece que tiene que salir de dos callejones sin salida. Una, de creer que ese 99% está compuesto todo por víctimas pasivas y que la única manera de abandonar esa pasividad es a través de la belicosidad militante. Yo creo que hay muchas formas de compromiso donde la belicosidad militante es solo una entre ellas, y creo que lo público es una forma de compromiso central que no pasa solamente por la militancia en la manifestación en las calles, sino por otras formas de compromiso, y otras por la idea de que vamos a igualar nuestras sociedades si seguimos poniendo solo el énfasis en la distribución de los ingresos y en la construcción de consumidores, que me parece que es el modo en que se tematizó en gran medida en la nueva izquierda el progreso social, y que me parece que muestra también hoy claramente sus limitaciones, ¿no? El consumidor siempre está insatisfecho, el consumidor siempre va a querer más, el consumidor siempre va a querer hacer lo que se le canta y que le cumplan todos sus caprichitos. Esa es la lógica del mercado y del consumo. Y me parece que en ese sentido hay como tres grandes temas que yo creo que un poco se derivan de lo que decían Ana y Manuel, y en todo caso pueden abrir la discusión. En primer lugar, cierto neoliberalismo inconsciente, diría yo. Nos llenamos la boca hablando de neoliberalismo y ya no sabemos de qué estamos hablando. Yo creo que estamos hablando básicamente de tres grandes cosas que siguen hasta hoy y que permanecieron sin grandes modificaciones a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI. La financiarización, el hecho de que estamos insertos en un capitalismo más líquido, ¿no?, más integrado, más competitivo, más poroso, donde hay cosas que los estados ya no pueden hacer y donde la fragilidad macroeconómica argentina se paga muy caro y alimenta a un capitalismo de rapiña. El segundo, que tiene más que ver con la ciudad, la educación, los bienes públicos, que es la mercantilización, el hecho de que quien puede pagar trata de pagar y además quiere que el mercado le ofrezca a medida la escuela que quiere para sus hijos. Por eso uno se sienta a hablar con amigos y no puede creer que cada uno elegiría una cosa tan distinta, ¿no es cierto?, si pudiera encontrarla y pagarla. Y la tercera, que creo que también es fundamental a la hora de pensar las escalas, que es la federalización. Es que ya no podemos pensar el poder político como un poder presidencial, sino que está compartimentado, y hoy más que nunca, en gobiernos subnacionales cada vez más fuertes. Entonces, primero diría eso, hay un neoliberalismo inconsciente que tenemos que evidenciar para ver cómo hacemos con él. Una segunda cuestión, que hay toda una infraestructura de democracia que está en riesgo, y está en riesgo en gran medida por la gran hipocresía con los valores civilizatorios que se dio en los últimos años, ¿no? Esto de decir que creemos en la educación, pero pagamos salarios malos o nos desentendemos un poco de si los chicos aprenden o no, que creemos en la justicia, pero si los servicios siguen siendo independientes al control democrático y los comisarios siguen siendo los grandes gestores del narcotráfico, hacemos la vista gorda, ¿no es cierto? Entonces hay ahí una infraestructura de lo público que desgraciadamente se partidizó mucho, ¿no? La justicia, el periodismo, y que me parece que es algo a reconquistar, incluso, sobre todo, desde una sensibilidad hacia los pobres o hacia los menos equipados, y que tiene que ver con la reafirmación de eso que tenían los valores universales y que pareciera que está muy cuestionado y que se guetoriza en espacios pequeños, que se corporativizan a la vez, que les cuesta articular su propia demanda, ¿no?, con una demanda más universal, de más tolerancia, de más igualdad, de instituciones públicas más robustas. Y el tercer punto, que creo que es por ahí el más ríspido, pero también me parece ineludible, que es la crisis de autoridad, ¿no? O sea, me parece que si hay algo de la dificultad de las escuelas, de los docentes, de evitar el bullying, de los jueces de impartir justicia, de los científicos de propender a ciertos tratamientos, que por suerte en América Latina no fue tanto como en el caso de las vacunas, tiene que ver con cuánto cuesta pensar a la autoridad, no ya como el que tiene la manija, como el que manda,
sino como el depositario del bien común, que para preservar ese bien común tiene que efectivamente preservarlo, no solamente dar, repartir, dejar hacer, sino también cuidar aquello que es de todos, ¿no? Esta idea muchas veces de que lo que no es de todos, lo que no es de nadie, ¿no? ¿Cómo es? Lo que no es privado no es de nadie, ¿no? Como hay algo de lo público que tiene ese problema, también me pasa en la universidad, ¿no? Como es gratis, vienen como un club. No, flaco, no es un club esto. Y en ese sentido me parece que hay un último punto que me parece que nos toca directamente, que es el tema de la juventud, ¿no? Que es el tema de la juventud, que es un desafío. Como acá hay pocos jóvenes, me piden que hables un poco más alto. Ah, uy, qué mal, y ya se corrieron mis 10 minutos. ¿Cómo hago? No, que creo que hay algo del desafío que tiene lo público y lo político, es cómo movilizar de otra manera a los jóvenes, que no sea nada más la beligerancia en las calles, ¿no? Que sea también en la construcción más leal de un proyecto de mediano plazo y la construcción de instituciones públicas robustas, ¿no? Y en ese sentido leí hace unos días, bueno, creo que el domingo salió una nota de Fidanza en Infobae diciendo que los jóvenes o se van hacia la derecha o se van del país, ¿no? Y está esta idea de que este país no me da nada, ¿no? Y me parecía que expresaba muy bien esa lógica del consumidor, ¿no? O esa lógica del individuo singular llevada al extremo, ¿no? Que nadie me pide, pero ¿no? Entonces yo hago lo que se me canta, ¿no? Y me parece que ahí hay un trabajo grande para hacer, que pasa por la cultura, que pasa por la educación, que pasa por la política y por lo público, que es cómo comprometemos a las juventudes, comprometiéndolas, no infantilizándolas, no repartiendo, no victimizándolas, que me parece que fue una estrategia, ¿no? De construcción de ciudadanía que me parece que está agotada, y está sobre todo agotada en un ciclo donde hay que empezar a remangarse, y hay que ver cómo además se priorizan necesidades y se priorizan también esfuerzos, ¿no? Así que eso diría. Muchas gracias, Mariana. Crisis de autoridad solo podemos hablar de los que trabajamos en escuela, así que por favor, o en escuela como Manuel, así que bueno, muchísimas gracias, muchos temas, y comentabas algo también que tiene que ver con el futuro, así que vamos a pasar a la última presentación, que está a cargo de Alejandro Katz. Alejandro es editor y ensayista, profesor en la UBA, con vasto recorrido en distintos medios y publicaciones, así que es un lujo contar con tu presencia, Alejandro. Te escuchamos. Bueno, al contrario, gracias Pedro, gracias Raquel, Puri, Fede por la invitación. Ustedes saben bien que valoro muchísimo el esfuerzo que implica crear espacios de diálogo, de discusión, y creo que tenemos que aprovecharlos para molestarnos un poco, no para complacernos. Escuchando a quienes me antecedieron, cambié completamente mi presentación, completamente, y va a ser un poco desordenada porque la cambié en la marcha. Voy a empezar haciendo una reflexión acerca de qué es lo que creo que pasa con la ciudad, porque es el tema, porque estamos en ella y hacemos política en ella, y porque además creo que la ciudad se ha convertido en la sede principal de la transformación política posible. Que la fantasía de que la captura del Estado Nacional es lo que va a permitir introducir transformaciones reales en la calidad de vida, en las condiciones de vida, en las ideas y en las ilusiones de la sociedad, es básicamente un equívoco que venimos arrastrando desde hace tiempo y que quizás deberíamos tratar de revisar. Puede ser equivocado, pero al menos lo voy a proponer. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es un sitio para no estar. La ciudad es un sitio para no estar. No estamos nunca en la ciudad, porque la ciudad que conocemos es el resultado de la mentalidad funcionalista del capitalismo del siglo XIX, que localizó en proximidad espacios destinados a cumplir tareas particulares. El espacio de la reproducción, el espacio de la producción y el espacio de la gobernabilidad. Un espacio diseñado por hombres blancos, naturalmente, en la Europa decimonónica,
de mediana edad y de la élite. No había en ese mundo mujeres, no había niños, no había jóvenes, no había tiempo libre. La idea de tiempo libre es una idea de principios del siglo XX, de fines del XIX, no tiene nada que ver con el espacio urbano que concebimos. A esas funciones básicas se le fueron agregando otras. Construimos la idea de la infancia y creamos la plaza. Construimos la idea de tiempo libre y creamos las zonas de cine, la calle Lavalle de los años 60. Pero en la ciudad no estamos nunca. ¿Qué es la ciudad? Es el sistema de arterias que relaciona funciones. ¿Y las relaciona cómo? A través del símbolo del capitalismo que vincula la idea de progreso, en crisis, pero organizadora todavía la mentalidad, la idea de independencia individual, el auto. Voy solo a donde quiero, encerrado con autonomía absoluta. Entonces, lo que llamamos la ciudad es un sistema de relaciones que permite al individuo autónomo y empoderado ir a cumplir las funciones que están asignadas. No hay ciudad. La ciudad no existe. Creo entonces que la primera pregunta acerca de qué queremos es ¿qué ciudad queremos? Es una ciudad en la que lo primero que queremos querer, en mi opinión, es la desfuncionalización. Porque esa lógica funcional es la lógica de un capitalismo que impide todo lo demás. Y voy a hacer alguna aclaración de principios. No estoy en absoluto en una posición y en un discurso prerrevolucionario. No estoy contra el capitalismo. No estoy contra el capitalismo, quiere decir, no imagino hoy un modo de organizar la creación de riqueza que sea más satisfactorio o incluso más posible que el capitalismo. No lo veo. No quiere decir que no haya que criticar el capitalismo y sobre todo el capitalismo que habitamos. Pero no estoy en plan anticapitalista. Después podemos discutir eso, pero no es... Quiero decir, si ponemos la discusión sobre el capitalismo en el centro de nuestra conversación, todo lo demás que podemos hacer queda subordinado a que podamos revisar esa idea estructurante. Segunda aclaración. Estoy fuertemente en contra del Estado. No desde una posición libertaria, sino desde la posición de una izquierda democrática que cree que debe ser distribuido en la sociedad no solo la riqueza, sino también el poder. Y entre nosotros el Estado es la concentración de poder. Y hemos suscrito posiciones supuestamente progresistas sin pensar que algunas cosas tienen que estar puestas en crisis. Entre ellas la idea de poder que los discursos progresistas alimentaron en las últimas décadas, sino en buena parte del siglo XX. Entonces, cuando digo estoy en contra del Estado, estoy en contra de esa idea progresista del Estado, y lo que estoy diciendo es, estoy en contra de la dualidad, la dicotomía falsa entre Estado y mercado que ha organizado la discusión política argentina en los últimos 20 años. Y me parece que seguimos instalados en esa dicotomía, nos perdemos de la posibilidad de pensar cómo vivimos juntos, porque no vamos a vivir juntos ni en el Estado ni en el mercado. Vamos a vivir juntos y podemos construir algo distinto. Y ese algo distinto implica repensar la ciudad. La ciudad no puede seguir siendo, en su parte principal, un sitio destinado a que el coche, que es el símbolo de lo imperfecto desde el punto de vista de lo común, ocupe el centro de la escena. Y parece absurdo querer hacer una política progresista, democrática y de lo común, poniendo en el centro la crítica del automóvil, pero me parece que tenemos que hacerlo. Me parece que el automóvil expresa una concepción del individuo, una concepción de la vida urbana, una concepción de la industria, una concepción de la energía y una concepción del ambiente que están destruyendo toda posibilidad de pensamiento original y creativo. Cuando la ciudad es una suma de funciones, estamos destinados a relacionarnos con aquellos con los que compartimos algo a priori. Nos relacionamos con aquellos con los que estamos en el trabajo.
Si estamos compartiendo ese trabajo es porque hay algún rasgo previo que nos pone en ese lugar, o la escuela, o la plaza, o la cancha de fútbol. Pero desechamos toda posibilidad de interacción azarosa. Lo decía Pedro, no hay forma de interacciones con aquel con el que no hay un acuerdo previo, aunque no sepamos cuál es. Y me parece que esto también es destructivo de la comunidad. Tenemos que reimaginar una ciudad en la que los encuentros fortuitos sean no solo posibles, sino estimulados y deseados. Si uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué habla este tipo? Bueno, no sé de qué hablo, no importa. Pero uno dice, ¿por qué? Voy a decir algo más. Sabemos que la crisis ambiental lleva a dispersión, no a la a la densificación. Y hay estudios que están diciendo que esa densificación va a ser infinitamente mayor que la que imaginamos. Por ejemplo, unidades habitacionales de 30 o 40 metros cuadrados para las familias. Ahora, dejemos de lado ese horizonte que no es irreal. Vamos al horizonte medio hoy. Familias que viven en 40, 50, 60, 70 metros y salen y enfrente de la puerta lo que hay es espacio urbano destinado a que pasen los coches. ¿Por qué en los barrios pasan coches de personas que trabajan en el centro, viven en zona norte y usan mi puerta como autopista para trasladarse en... ¿Por qué? Porque esa puerta no conduce a un espacio verde en el que haya una vía para autos, para la ambulancia, los bomberos, el vehículo de transporte de mercancías locales, para que la persona, el que vive ahí y lleva su auto pueda llegar cerca de su casa, para el que no puede caminar, para el que... ¿Pero por qué tenemos de los 20 y pico de metros entre una fachada y la otra, todo dedicado a pasar? No hay lugar donde estar. ¿Por qué no tenemos una mesa común donde los chicos, en un país en el cual el 70% del año, en el 70% del territorio, está disponible a la intemperie? No estamos en Noruega, donde podemos estar a la intemperie el 30% del año. No, el 70% podemos estar afuera. Pero no hay una afuera común. No hay una afuera donde el chico salga a hacer una tarea acompañado por la vecina, que es una jubilada y en lugar de ser una inútil, deprimida en la casa, ayuda, o el otro que sabe hacer un trabajo de carpintería o electricidad y se lo provee al vecino. Y ponemos en valor, porque mencionaste a Sennett, hablemos de poner en valor formas del hacer que no sean producto de la supresión de la imperfección en ese hacer, de la supresión del rasgo humano del hacer. ¿Por qué no es mejor una torta frita hecha por la vecina que la industrial o la de la panadería? ¿O por qué no es mejor cualquier objeto de la... Digo, no estoy diciendo de nuevo, no estoy en una utopía, pero quiero decir, reconstruir esto no es negar lo otro, es agregar, no es destruir. Estas son formas en las que podemos abordar una discusión acerca de qué vida queremos en común. Porque no tenemos una vida en común, sino tenemos espacios de construcción de lo común, de la comunidad. Si nuestros espacios son puramente abstractos, en términos de categorías y valores, no estamos hablando de vivir juntos. Estamos hablando de que, está bien, es importante compartir categorías y valores para decidir cómo queremos vivir juntos, pero después tenemos que pensar cómo vivir juntos. ¿Qué hay más allá de mi puerta? ¿Qué hay más acá de mi puerta? Y hay otros temas que la izquierda soslaya en esta discusión. Soslaya el tema de la prosperidad y la pobreza. Para la izquierda, la prosperidad no es un tema vergonzante, es un tema de la derecha. Lo decía Mariana. No, lo decía Ana. No sé. Decían todas. Una voz femenina. Es una voz femenina. Pero digo, el tema de la inquilinización es terrible. Es terrible por muchas cuestiones. En los años dorados de la ola rosa se dio la peor relación inquilinos-propietarios que tiene este país desde que hay registro estadístico. Y uno dice, no,
Fue muy buena porque se distribuyó mejor el ingreso, hubo mejor distribución del ingreso, 50-50. Pero distribuir el ingreso, ¿qué significa? En ausencia de instrumentos de capitalización, mejor distribución del ingreso significa que, dado que no hay bienes públicos de calidad, por ejemplo, en medio de transporte, el laburante o la laburanta que viene del conurbano se tenía que comprar una moto para venir a trabajar al centro. Y esa moto la producía una sola fábrica en Córdoba, protegida por el Estado progresista argentino. Y entonces todos los laburantes laburaban horas extras para matarse, para traer su moto, y todo ese dinero iba a un fabricante, como los celulares, como los televisores, como un montón de bienes intermedios de consumo que hoy son obsoletos, se acabaron, y todo el esfuerzo del trabajo se concentró en el capital. Pero de eso no hablamos nosotros, porque como ganaban más, somos un gobierno piola. No, lo importante es distribuir la riqueza, no distribuir el ingreso. Y la riqueza tiene que ir a la vivienda fundamentalmente. La propiedad de la vivienda cambia la relación con el futuro. Hay estudios sumamente consistentes, y voy a mencionar solo dos. Uno de Atkinson y de Williamson y Atkinson. ¿Cómo se llama? Puede ser el coautor Atkinson de y Piquet. Atkinson y Piquet. No, Atkinson y Piquet. Un matrimonio británico, originalmente epidemiólogos, que han hecho uno de los estudios, de los trabajos más consistentes en temas de desigualdad. Y una de las cosas que ellos muestran es cómo dos chicos de el mismo barrio, familias de las mismas características, niveles de ingresos semejantes y escuelas, la misma escuela, el resultado educativo del chico cuya familia es propietaria de la vivienda es inmensamente mejor que el chico de la familia que es inquilina. Porque la relación con el futuro, cuando hay certeza acerca del hábitat, cambia profundamente. Y la educación es todo acerca de cómo capturás el futuro. Digo, hasta esto implica en la propiedad de la vivienda. Nosotros no podemos pensar en políticas progresistas que no pongan en el centro la idea de la propiedad. La propiedad no es un problema es un problema nuestro. Si no hablamos de la propiedad, estamos dejando uno de los temas centrales de la distribución y de la igualdad como si fuera un tema tabú. No podemos seguir haciendo eso. Entonces, ¿qué ciudad? ¿De quiénes? ¿Con qué propiedad? ¿Para usarla cómo? ¿Y con qué idea de funcionalismo y de adquisición? Porque aquí sí fue Mariana la que dijo, hay algo que es clave. Digo, cuando ponemos en valor el ingreso como medida de la calidad de una política, lo que estamos es poniendo en valor el consumo. Y nosotros no podemos celebrar la sociedad de consumo. Digo, ha sido el objeto de la crítica de la izquierda durante todo el siglo XX. El mejor pensamiento de izquierda es un pensamiento que pone en cuestión la sociedad de consumo. Pensemos otra sociedad y entonces saquemos estos elementos. Ya me pasé como muchísimo, ¿no? Bueno, está. Entonces, no era nada de esto lo que iba a decir, pero es lo que dije. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, dale, una solita cosa. Sí, Muy breve, no. muy breve. Hay una palabra que me importaría compartir con ustedes y es sentido. Porque me parece que estamos ante un problema de sentido, y sentido tiene dos acepciones: la dirección y el significado. ¿A dónde vamos y para qué vamos hacia ahí? Y creo que tenemos que volver a pensar en esto. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos y en qué sentido queremos avanzar? Tenemos que pensarlo muy desde el principio. Entonces tratemos de darle sentido a nuestras acciones. Ahora sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, anoté varias cuestiones que de alguna manera van hilando las presentaciones en relación a esta idea que traes de la desfuncionalización de la ciudad, que me pareció bien interesante. Y también cuando señalabas esto de la posibilidad del encuentro fortuito, lo azaroso, y qué ocurre con ese espacio público que Ana también señalaba, y si ese espacio de las calles se transforma en beligerancia o es un espacio de convivencia, de convivir, de lo común con otros, como señalaba
Mariana en relación a también qué pasa con las juventudes, ¿no? Y ese espacio de militancia o no en función de las salidas, ¿no? Que muchas veces se plantean quizá de manera demasiado dicotómicas, pero hay señales de alerta a las cuales prestar atención. El qué, el quién, el cómo, el dónde, las ideas que traía Manuel en relación a los usos también de las instituciones y la oferta educativa y la posibilidad de pensar también en políticas con un poco de imaginación y no solamente que necesiten, bien lo decía Mariana, llegar al gobierno. Digo, nosotros no vamos a llegar al gobierno claramente o no próximamente, pero sí la posibilidad de, eso no nos quita la exigencia propia de poder pensar alternativas y de generar espacios de encuentro para reflexionar sobre estas cosas. Así que muchísimas gracias a las 4 y tenemos un buen espacio antes de las empanadas y de los vinos para comentarios, preguntas, cuestiones que haya despertado las 4 presentaciones que estuvieron excelentes. No sé si alguien se anima a romper el hielo, quiere comentar algo. Las páginas, buscamos por páginas amarillas. Pedimos las empanadas sin necesidad de llamar a la guía física. ¿Querés decir tu nombre? Sí. Mi nombre es Luciano Trachia, soy docente del sistema universitario y trabajo mucho en el sistema universitario. Pensando un poco en algunas de las cuestiones que hablaba en principio Manuel, sobre la selección que las familias hacen en las escuelas y cuáles son las variables que toman para decidir eso. Y pensaba, no sé si esto es algo que realmente afecta, es una variable realmente, por ejemplo, el sistema de inscripción en la ciudad, ¿no? Y las dificultades que ciertas familias que tienen posibilidad de mandar a sus hijos a la educación privada, muchas veces la optan porque es más fácil, el sistema da de alguna forma más previsibilidad, uno ya puede saber con 6-7 meses de anticipación. Y más allá del caso puntual de la inscripción en las escuelas, pensaba en los aspectos más tecnocráticos, pensando que tal vez ciertos gobiernos, ciertos signos políticos tienen una mirada más tecnocrática de ciertas cosas y cómo desde sectores que tienen una mirada diferente, muchas veces es una crítica despiadada a eso en lugar de intrometerse en ese esquema y ver qué mejora sustancial se puede hacer sobre eso con un impacto. Tomando el ejemplo solo del sistema de inscripción, pensando cómo se podría mejorar el sistema de inscripción, no una crítica despiadada, sino cómo se puede mejorar, entendiendo o partiendo de que un sistema de inscripción temprano puede ser bueno, puede hacerse con ciertos criterios y puede de alguna forma abrazar a cierto sector más progresista, ¿no? Y así como tomamos eso, en el medio en lo que decía Alejandro, que hablaba de la concentración y desconcentración del poder, pensaba en otro debate que se está dando en la educación que tiene que ver con el poder hacia las escuelas y hacia las direcciones, ¿no? Cuánto, incluso en términos de recursos económicos, cuánto de recursos económicos, de capacidad de decisión se le da a las direcciones de las escuelas y cuánto a las supervisiones, definición de inspectores. Y esa tensión también está presente. Y es como una idea, no, llevemos todo al Estado luchando contra, bueno, cómo de eso se puede resolver de una mirada incluso, insisto, en el campo de juego de los que tal vez no somos nosotros, ¿no? En ese campo de juego más tecnocrático. Si iba a juntar 2 o 3, si alguien más aprovechamos y juntamos 3 comentarios para no hacer... Sarmo, dale. Bueno, a ver, digan, por favor. Desde mi punto de vista, creo que lo primero en lo que deberíamos pensar es quién gobierna la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está gobernada con un criterio que destruye la escuela pública y favorece el pase a la escuela privada. ¿Y qué hacemos con los que no pueden rentar una escuela privada? Bueno, sobre el sistema de inscripción es muy interesante eso, porque el sistema de inscripción
tiene en el fondo una excelente idea, muy igualitaria y muy habilitante de lo fortuito. O sea que en realidad lo más valioso que tiene el sistema de inscripción es lo que menos le gusta a la clase media. Mejorar ese sistema no le va a gustar a la clase media. Lo peor que tiene es el exceso burocrático, que es esto, vos no sabés cómo funciona, el nivel de aleatoriedad es medio delirante, tampoco es previsible, ¿no? Es un sistema que está muy mal armado, como las 7 plataformas que se usan en el sistema educativo porteño, que no cruzan datos. Esto lo dijo Mark Fisher, una de las grandes promesas del neoliberalismo se terminó la burocracia, ¿no? Nos sacamos de encima al Estado opresor de la Unión Soviética que nos llenaba de papeles y de municipales que comen bizcochito de grasa. Bueno, no. Yo uso 6, la séptima es la inclusión, 6 plataformas como docente, 6 plataformas que no cruzan datos entre sí. Cada vez que muevo un paso, tengo que registrarlo en 6 lugares distintos. Eso es asfixiante, pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con que, una de las grandes críticas por ahí más termo es, una crítica despiadada de la tecnocracia. A mí me parece que el problema con la tecnocracia actual es que no es la tecnocracia en sí misma, sino que no ven determinadas cosas que después le termina estallando en la cara porque tienen que ver con una dimensión más política. Hay una cuestión de temporalidades, por ejemplo. Había un historiador de la educación, Weinstein, que decía que no aplicamos Brodel, un historiador, a pensar el sistema educativo. La gestión piensa el sistema educativo con un nivel de velocidad, porque tiene que apagar incendio por todos lados, todo el tiempo, explotó una garrafa de un pibe, los sándwiches, escuelas tomadas, los terciarios, la reforma de los planes, está todo el tiempo apagando incendios, se cayó un vidrio, mató a un pibe, está todo el tiempo apagando incendios, y después las decisiones que toman, concretamente, por ejemplo, cuando fue el conflicto de la Unicaba, eso dejó una herida que todavía sangra. Entonces, después cuando hablas con una funcionaria, que es una persona muy sólida tal vez, que pertenece al Ministerio de Educación, decís, che, mirá, no, pues yo quiero reformar los planes, bueno, pero vos sabés que todavía estamos con la Unicaba, pero todavía siguen con eso. La gestión ya pasó a otra cosa, porque la velocidad de la gestión te lleva a pasar a otra cosa. Ahora, el defecto tecnocrático es no ver que el sistema que gobiernas se rige por otras temporalidades. Ese es el problema. No que en todo caso tengas una formación técnica sólida. Y después, por supuesto que en el tren de criticar la crítica termo, a veces uno lo dice en las redes y le saltan al yugular. Yo no creo que hay que terminar con la educación privada. En la Ciudad de Buenos Aires es imposible terminar con la educación privada. Lo que sí se puede hacer, que es lo que se hace, por ejemplo, en Finlandia, es darle a la educación pública y a la educación privada la misma regulación. Entonces que a la educación privada entren por inscripción online también, o no, o a la escuela pública, que tengan las mismas reglas, que la educación privada también tome docentes por acto público, o no, o que en la escuela pública cambien las reglas para que las tomen con mecanismos como la privada, y así, uniformar las reglas. El gran problema no es que haya educación privada, que para mí es ya una herencia como demasiado consolidada, como para decir, bueno, termine, no, pero sí se pueden tomar decisiones en términos de la estructura del sistema que tiendan a que eso sea más igualitario, de manera que las diferencias no sean tan evidentes. Entonces, como pasa en Finlandia, que tiene una hiperregulación sobre la educación privada, que es prácticamente inexistente, porque le pone, bueno, vos querés una educación privada, tenés que hacer todo lo que hace la pública. Entonces, la familia finlandesa, que por supuesto son todos tienen todos 6 posgrados cada familia, por eso son poquitos, bueno, es otra cosa. Por eso, ¿para qué lo voy a mandar a una privada? Si en la pública es lo mismo. Es lo mismo. Pero ese es lo mismo, no es aniquilar a la educación, expropiar los medios de producción. Se trata de hacer reglas que sean iguales para los dos subsistemas, digamos. Y después lo de la inscripción me parece interesante, pero el problema es más que nada esta hiperburocracia y la impredictibilidad, que el hecho de que sea aleatorio, que me parece muy bien. Muy bien. Uno de los criterios de justicia más igualitarios. Total, ¿no? total. La aleatoriedad, y hay algo que también señalaba Alejandro antes de la certeza y la relación que tiene la certeza, o su contrario, la incertidumbre, con la relación con el futuro, ¿no? Y todas estas cuestiones que hacen también a inscripciones, a distribución de bienes públicos y demás cuestiones.
¿Abrimos alguna pregunta, comentario más? ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí. Yo tenía una pregunta para los cuatro, precisamente con esto de la distribución de los bienes colectivos. Me parece que es algo que salió de una manera u otra en sus presentaciones, pero si quieren, respondan o vayan a hacer el comentario que cada uno estaba pensando. No, yo un comentario Vale. breve, después por supuesto no le esquivo el bulto a ninguna pregunta, o sí, no sé. Pero yo quería hacer en mi intención anterior a la que tuve después una referencia sobre la clase media. Pero a mí me parece que así como en el pensamiento progresista de izquierda democrático demonizamos la propiedad y la prosperidad, también demonizamos la clase media, y yo creo que nuestra aspiración tiene que ser a construir clases medias. Los gobiernos argentinos, al menos del último medio siglo, han tenido políticas para la pobreza y para el capital. No han tenido políticas para la clase media. Y lo que han producido es pobreza. Cuando hay políticas para la clase media, una sociedad que tenía 10% de pobreza hoy tiene 40% y 50% de chicos pobres. ¿Por qué hay 50% de chicos pobres? Porque no ha habido políticas para tener clase media. ¿Y por qué queremos tener una sociedad de clase media? Primero porque es mejor tener más bienes materiales o más confort material que menos confort material. Y la pobreza y la clase media está indicando eso, no está indicando otras cosas. Hay una confusión según la cual cuando uno hace una apología de la clase media, está haciendo una tarea de destrucción de la cultura popular. Yo no voy a ocupar el lugar de Aboy Cardés y hablar de qué es lo popular o no lo popular, digo, me excede, pero sí creo que uno perfectamente puede suscribir una idea de sociedad en la cual haya diversidades culturales y homogeneidades materiales. No como creíamos en los 60, que una sociedad tendía a ser homogénea material y culturalmente. Y hoy sabemos no solo que no va a serlo, sino que no queremos que lo sea. No queremos imponer ningún criterio de homogeneidad, pero homogeneidad material, cohesión material y dispersión cultural, variedad, riqueza, autonomía. Pero eso exige que hablemos de una sociedad de clases medias, porque una sociedad de clases medias es menos desigual, por tanto menos injusta, en la que hay menos gente que sufre, en la que hay mejor distribución de todo tipo de bienes, materiales y simbólicos, y que además es mucho más atractiva. Es mucho más atractiva, es una sociedad en la que vamos a producir más riqueza de la imaginación, más riqueza de la ciencia, más riqueza de discursividades, más riqueza empresarial, más riqueza, pero ¿por qué no hablamos? ¿Por qué siempre nuestro objeto es el mundo de lo popular endiosado? Hablemos de las culturas diversas, entre ellas las culturas populares, pero pensemos cómo hacer que los mundos materiales sean mundos más o menos equivalentes y más o menos prósperos todos. Hablemos de una sociedad de clase media, me parece que hay que insistir mucho en esto. Ana, ¿vos querías decir algo? Yo quería preguntar en relación con esto del futuro, porque me parece que justamente la crisis que hay ahora es una crisis de futuro, o sea, no hay futuro, esto que es un poco el tema del punk, no future. Y bueno, me parece que los jóvenes y los adolescentes sienten eso, forma parte de esta época vivir el presente, lo inmediato y el corto plazo. Y entonces quería preguntarle a Manuel y también a ustedes que trabajan en educación, tanto que se habla de los adolescentes que dejan el secundario. A mí me impresiona mucho ese tema, porque por lo que leí, no lo sé profundamente, por eso les pregunto, pero que no es una cuestión socioeconómica, o sea, no es que solamente ese 40%, 50%, yo qué sé, de pobres que hay ahora, sería de ahí de donde esos adolescentes dejan el secundario. Parece que no es tan así. Entonces, si en relación con las clases medias, ir al secundario antes tenía que ver con la movilidad social, ¿no? Y con tener un destino mejor en la vida. Capaz que ahora no se percibe eso, ¿no? Entonces, si ese abandono, ese desgranamiento tiene que ver con ese desencanto y ese no ver un futuro mejor, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Manuel es el invitado, yo coordino. Manuel me toca... Sí, pero vos investigás a los pibes de la secundaria, Pedro, escuchame. ¿Les puedo sumar una pregunta? A ver, ahí nos salva. Lo que vos dijiste es lo engancho con lo que dijo Mariana acerca de que a los jóvenes no hay que solamente criticarlos, hay que llamarlos de alguna manera a construir algún futuro, no castigarlos, sino llamarlos. Mariana dijo, bueno, de un lado están la nota de Fidanza el otro día, de un lado están los que se van, del otro lado están los que creen que es mejor la derecha. Son del país y los que son de la democracia. Sí. Bueno, engancho tu pregunta con eso. ¿De qué manera los convocarías vos y a qué los vas a convocar? Porque le falta el sentido, la palabra sentido, que es la que dijo Alejandro. ¿A dónde está ese sentido? Sí, ahí estabas vos y también. Sí, no, iba en la misma línea, porque me parece que habría que incorporar alguna otra dimensión, sobre todo en el sistema educativo, cuando hablamos de educación, ¿no? Porque justamente en este sentido, porque tendríamos que empezar a ver a quién le hablamos y de qué estamos hablando, porque si nosotros tenemos en cuenta que el 50% de la población argentina no termina el secundario, que es más o menos esa la cifra, y que al sector universitario, al sector superior, estamos hablando de un 4.5 de la población, digamos, que ingresa al sector universitario. De ese 4.5 va a haber 3,5, digamos, universidad pública y un 1% en la privada. Ahí me parece a mí, y acá voy en esta misma línea, que empezar a ver qué es lo que está sucediendo, porque no es solamente un problema económico. Es obvio que hay un problema que excede lo económico, que tiene que ver también con cuáles son las expectativas hacia el futuro en cuanto al mercado laboral, las posibilidades de poder llevar adelante tu vida incluso con autoempleo, con emprendimiento, algo que desde nuestro espacio a veces también no hemos tomado. La verdad, no hemos tomado, y pareciera que fuera terrible hablar de los emprendedores. Bueno, eso hay que empezar a tomarlo. Desde el punto de vista educativo, digamos, hay obviamente una necesidad de incorporar a la educación permanente, que es la educación de tramos cortos, la educación de salida laboral rápida, no solamente desde las disciplinas, digamos, específicamente tecnológicas, que obviamente son las que más se requieren hoy. Estamos hablando de capacitaciones de 6 meses, de 1 año, y que en el mundo, digamos, están creciendo en forma exponencial y que es un escenario que inevitablemente se viene, digamos, y nosotros no podemos elegir ese escenario. Ese escenario va a venir. Lo mejor que podemos hacer es como ser protagonistas en ese escenario para que lo que de todas formas va a venir nos agarre de determinada manera, y cómo lo aprovechamos esa oportunidad y cómo digamos, evitamos el colapso que puede generar en materia de fragmentación social y demás. Pero digamos, hay que empezar a incorporar, me parece a mí, otras dimensiones con la educación, que tienen que ver también con la educación permanente y que está ausente en todas las políticas públicas. Incluso está ausente en el sector privado. En el sector privado es apenas, y que digamos que está ahora empezando a crecer por una necesidad propia del sistema capitalista, del mundo que te lleva inexorablemente a eso. Me parece que esa es una dimensión a tomar, porque si no estamos hablando de un pedazo, digamos, de la población que no es el total y que cada vez es menor, y que necesariamente tenemos que dar respuesta en forma rápida. No podemos esperar, digamos, a mejorar el índice de la educación secundaria, lograr que no sea el 50%, que sea el 20%, va a llevar años. Me parece que hay que empezar a incorporar otra mirada, y esa mirada tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de perspectiva de futuro, no tiene que ver exclusivamente con la resolución del problema de la exclusión y del problema económico. Me parece que es un tema a tener en cuenta.
Sí, no, yo creo que, como metiéndome también en el tema de la educación, cuando se piensa en las problemáticas actuales en el sistema educativo, a veces se cae en una mirada un poco nostálgica de el pasado siempre fue mejor, como esta famosa frase que muchas veces se repite, en lo cual es cierto que hay ciertas problemáticas que son nuevas y que hay que atenderlas, pero que todo esto también es parte de un proceso de masificación del sistema educativo y que eso ha traído también ciertas ventajas, ciertas cosas, cuestiones positivas como para destacar. A veces se piensa en, bueno, la escuela antes era mejor y hoy en día está destruida y no se piensa que la escolarización del nivel secundario, para poner uno de los niveles, es mucho mayor en la actualidad que hace 50 años con esa escuela que se festeja tanto ahora. Entonces digo, hay problemáticas que nacen y que se masifican justamente más por el proceso de masificación y cómo se visibilizan esas problemáticas, pero ahí creo que hay que entender y incorporar un montón de dimensiones para analizarlo, como todas las transformaciones que ocurrieron en el capitalismo en los últimos años, en los procesos excluyentes, los 90 que nos vinieron encima y que hoy en día los vemos bastante fuertes, la pandemia que va a ser un efecto que recién ahora empezamos a ver sus primeros signos, pero que ya empieza a aparecer y que después se va a profundizar, y que algo que sentía como común, como una línea común a todas las intervenciones que fueron haciendo ustedes, es el tema de la fragmentación social y la fragmentación particularmente en esto del sistema educativo como una problemática que viene arrastrando, y el deterioro de lo público. Creo que ahí hay como una intención que le podemos poner, una intención política, que es la de recuperar el valor de lo público como el valor de lo común. Yo no sé si me cuesta pensar un poco en políticas para lo popular, políticas para la clase media, creo que es problemático pensarlo en ese sentido, pero sí es interesante la veta que se abre en pensar en recuperar lo público, ¿no? Lo público como el lugar de encuentro de todos y todas, en donde podemos justamente encontrarnos y romper, porque esta problemática de la fragmentación que se nombra tiene que ver también con que la desigualdad no la podemos pensar solamente en una dimensión económica o socioeconómica, sino que hay que agregarle una dimensión cultural, una dimensión simbólica, que es este efecto de la inclusión excluyente, ¿no? El sistema educativo ha incluido, hoy en día está masificado el sistema secundario, y sin embargo al interior del sistema se repelen los mundos, y es como que no podemos pensar qué le pasa a una escuela muy lejana a la nuestra, o qué pasa en un barrio tan lejano al nuestro. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esos horizontes comunes, esa vida común, desde la noción de lo público? ¿Cómo poder hacer que la ciudad sea encuentro, que esas fronteras simbólicas que se han construido y que se están profundizando cada vez más puedan cerrarse y puedan encontrarse de vuelta a esos mundos? Que algo problemático que veo es la expulsión hacia el conurbano, ¿no? Como esa cuestión de lo público, de lo común, creo que se viene dando en torno justamente a la clase media en la ciudad de Buenos Aires, y lo popular se va expulsando hacia el conurbano. Entonces es una falsa ilusión de lo público y de lo común que se intenta construir cuando se piensa solo en esos sectores sociales. Entonces, ¿cómo recuperar la noción de lo público y cómo construir algo público que abarque y que atraviese a todas las clases sociales? Muchas gracias. Y nos hablaste a Manuel y a mí decir, yo sí, igual voy a señalar algo, me parece que efectivamente la escuela secundaria tiene problemas, sí, no tiene más problemas de los que tenía 20, 30, 50 años atrás. Tiene otro tipo de dificultades que tienen que ver también con su mayor masividad, con ejes de diferenciación que construyen desigualdades entre las instituciones. Lo que traía Manuel, el 50% de la matrícula de la escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires está en gestión privada. Eso no es desmontable. Tampoco habría que discutir por qué tendría que serlo y demás, pero sí me parece que hay que pensar ahí cruces, articulaciones, usos aparte compartidos, espacios donde las instituciones también puedan desarrollar diferentes articulaciones entre sí y no haya mundos que no tienen ningún tipo de contacto, digamos, ¿no? Donde claramente la pertenencia no solo público-privado, algunas públicas versus unas públicas y unas privadas versus otras privadas, porque los ejes, Mariana lo planteaba muy bien, la desigualdad no es solamente ese 1% concentrado en algunas escuelas de élite, sino que hay ejes de diferenciación que tienen que ver con estas formas de habitar la ciudad, que tienen que ver con la distribución de la incertidumbre, que también es un bien desigual, ¿no? Y me parece que ahí hay algo de lo que vos decías, bueno, que la escuela no sea atractiva en el presente para los jóvenes también puede ayudar un poco a pensar
cómo se construye ese futuro, pero también para qué sirve el presente hoy, cuál es el tipo de experiencia gratificante o no que están teniendo lugar en las instituciones, donde depende muy azarosamente a veces de hasta qué docente te toca. Te toca a Manuel o te toca a vos, digo, para decirlo en términos claros. Si te toca a Manuel sonaste, pero bueno, otro problema. Queremos, no sé si quieren decir un minuto, alguna cosa más y esperamos que lleguen las empanadas, ¿no, Juan? Yo lo que preguntaba Ana, que me... quería decir. Sí. No sé hasta qué punto es un mito de que la escuela privada es mejor que la pública, depende cuál. O sea, cuando yo era chica, los chicos que repetían se tenían que ir a la privada. La privada era un amontonamiento de chicos que no le daba la cabeza, se decía en ese momento, por ahí tenían malos, tenían violencia familiar, cualquier cosa. Había uno que por supuesto se tuvo que ir porque la madre decía que se portaba mal y lo dejaban en el patio a la noche con lluvia, tormenta, frío, bueno, por supuesto que le iba a ir bastante mal. Y fue a la escuela privada. Bueno, y ahora todo el mundo dice, y no, yo no voy a mandar a la escuela pública, vaya a saber a la escuela del Estado, que se le dice, porque no sabes con qué te vas a encontrar. Ahora yo no sé qué escuela, tengo una amiga que manda a su nieto a la escuela privada, por supuesto, va con todas las zapatillitas Adidas, todo el uniforme, la madre lo lleva en coche, todo lo que sea, y veo el cuaderno. Y mis nietos, que son unos cuantos, o sea, entonces no le alcanzaría para pagar la escuela privada, miro el cuaderno de primer grado en una escuela perdida ahí por el Tigre, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, ya terminó el primer cuaderno. Y este chico hace unos dibujos que mi nieta por él los hacía cuando iba al jardín de infantes. Entonces me quedé, o sea, uno se pregunta, habría que mirar los cuadernos, o sea, ¿de qué escuela? Eso lo que mirar cuadernos vale para papis. A mí me intriga mucho. Yo no sé, o sea, inclusive cuando entran, hacen el CBC, habría que hacer ver cómo responden esos chicos que fueron a una escuela privada y otros que fueron a una escuela pública, o sea, o dónde, quienes terminan la escuela secundaria y quienes no terminan. Yo en mi experiencia, bueno, yo era voluntaria en un barrio muy carenciado y bueno, evidentemente la situación es bastante distinta a otros lugares. Creo que depende de qué barrio, o sea, no tendría nada que ver con un barrio como Belgrano, por ejemplo. ¿Martín? O sea, pero ahí la deserción es terrible, no termina ni uno. Una consulta más, retomando, saliendo de lo educativo, perdón, no entiendo tanto el tema, y yendo más a lo que plantearon quizás Alejandro, Ana y Mariana más sobre el uso del espacio y la vivienda. Porque Alejandro planteaba, tenemos espacio para que los autos pasen. Y el tema del auto particular, y siempre es casi un lema, ¿no? Fomentar el uso del transporte público, colectivo, y más en esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que se abre de la transición energética, ¿no? el cambio en la propia industria automotriz autopartista. Pero a mí me intriga siempre mucho lo que está quieto en la ciudad. Vos decías lo que pasa, y todo lo que está, y el cordón está ocupado por un montón de cosas que están ahí quietas al divino botón, horas y horas de autos parados, ni hablar que yo tengo además una cruzada personal contra cómo los nuevos edificios no tienen cochera y todos te ocupan todo el cordón de la vereda con su salida, y la gente que se estaciona en doble fila, que tengo un problema grave ahí. Pero hay que pensar el espacio, también pensando
eso que está absolutamente inutilizado gran parte del día y que creo que también las nuevas tecnologías están empezando a abrir un horizonte, una ventana de oportunidad para cambiar también la ciudad. Entonces, esa ciudad del siglo XIX que mencionabas, este problema de vivienda que mencionaban con Ana, también creo que la tecnología hoy abre una posibilidad de repensarla y de volver a usar esos espacios de otra manera, más eficiente, con otros usos, y lo dejo ahí porque no, en verdad es una casi una consulta. No lo mencioné, pero parte del tema es eso, es el coche que pasa o el coche que está parado ahí ocupa un porcentaje altísimo. Hay estudios, el espacio dedicado al coche en la ciudad es el 40% del espacio público disponible. Y eso estamos haciendo, el 40% del espacio público disponible, del que podríamos usar para otros fines, lo dedicamos para que el coche pase o pare. Me parece que hay algo de la discusión sobre el coche y la sensibilidad ambientalista que para mí ancla bien o se relaciona muy bien con esta promoción de lo público, porque plantea algo que es muy contra neoliberal, que es limitar las libertades. Que es, flaco, todo bien, a vos se te canta lo que quieras, pero vivir en sociedad supone que no podés contaminar, que no podés poner el auto en doble fila, ¿no? Que no podés hacer cualquier cosa, porque yo estoy de acuerdo con la pluralización de los valores, solo que hay algo de eso que hay veces que se olvida de que la vida en común supone la tolerancia a la gran diversidad de elecciones individuales y que más diversas son mejor, pero también, primero, la tolerancia al diferente y después la sujeción a una misma ley de convivencia, digamos, ¿no? Y me parece que ahí el discurso ambientalista que es tan fuerte entre los jóvenes es una manera de convocarlos a una nueva forma de construcción colectiva que yo creo que es la manera de convocarlos, se convoca haciendo. Y me parece que hay algo de la forma de la militancia que puede tener distintas figuras. Una de ellas es, me parece la más pobre, que es solo demandar, y solo el que tiene el más pobre de todos los pobres, el más necesitado de todos los necesitados, y entonces es el que demanda hasta, ¿no? Y una jerarquía de la demanda, cuando también puede ser, digamos, una jerarquía del compromiso, o en todo caso una incitación al compromiso, al hacer con otros, al comprometerse, ¿no? Que creo que desde ese lugar la juventud siempre ha sido como muy curiosa, muy activa, ¿no? Incluso dentro del sistema educativo. Creo que hay algo de una lógica del sistema educativo público que por momentos expande la noción de asistencia a chicos de clase media, que hay que moverlos, tienen que desarrollarles la curiosidad, incitarlos a hacer, no, pobrecito, porque está en la crisis de la adolescencia, se está buscando y se va a seguir buscando si uno no le pone estímulos externos para que se encuentre, para que se encuentre en ese rebote con el mundo que es la vida, ¿no? Y en ese sentido quería decir solo una cosita. Muchos hicieron alusión a la ciudad de Buenos Aires, a sus particularidades. Es cierto que yo no entré tanto en ese punto, pero sí quisiera decir algo. Por un lado, y en las clases medias, ¿no? O sea, por un lado yo creo que estamos post-crisis del 2001 y en los últimos años con la aceleración inflacionaria en un contexto donde las desigualdades socioeconómicas tienen características muy distintas según cuál sea la zona del país. Hasta en términos de estructura de precios, ¿no? De acceso a los bienes públicos. Digo, el AMBA tiene financiadas sus tarifas y sus transportes, mientras que el resto del país no las tiene, ¿no? Y el significado de ser clase media quiere decir cosas diferentes, que por eso está bueno por ahí cuando uno generaliza o particulariza. La ciudad de Buenos Aires tiene niveles de ingresos mucho más altos, tiene la posibilidad por ahí de encuentro en una ciudad donde convergen, ¿no? Unas grandes diversidades, a la vez tiene una segmentación de servicios por la oferta privada que existe enorme. Y me gustaba mucho lo que decía la señora, porque en el estudio que yo hice sobre la privatización, una singularidad de la Argentina y de sus clases altas en relación con las norteamericanas o las francesas es que acá pagar más o estar en una institución de élite no quiere decir tener mejor. Hay otros países donde hay jerarquías claras. No da lo mismo ir a Harvard que ir a Wisconsin, no da lo mismo ir a Sciences Po que ir a una universidad de la provincia, ¿no? Los rankings económicos y simbólicos son muy claros. Y en Argentina no es tan así, ¿no? Y entonces eso a la vez la sigue haciendo más porosa, más abierta, ¿no? Más móvil. Sí, y también habla de unas clases altas que quieren ser felices. No nos quieren conducir a ningún lado.
agradecerles nuevamente, a tratar de hacer un resumen de todas las ideas que plantearon y acercárseles, así que esperamos contar con ustedes en próximos encuentros del Grupo Paternal. Así que ahora sí, tenemos unas empanadas y unos vinos, así que quien pueda quedarse, será un gusto continuar conversando. Gracias nuevamente.